99 aniversario del nacimiento de Fidel Castro. Acá en Venezuela se está haciendo esta conmemoración rumbo a los 100 años desde el líder inmortal de Cuba y de Latinoamérica. Escuchen un poco las declaraciones de las personas que estuvieron como panelistas en este seminario. Y ese es el ejemplo que nos dejó Fidel. Es el ejemplo también de Bolívar, el ejemplo de Chávez, y es el que siguen hoy Cuba y Venezuela. En medio de las más grandes amenazas, Cuba y Venezuela siguen siendo estandartes de la victoria de los pueblos, ejemplo de la dignidad, de los que no se rinden, de los que no se arrodillan ante nada y ante nadie. Tiene el privilegio de ser cuna de uno de los más extraordinarios líderes en la historia contemporánea, considerado por muchos como una de las personas más influyentes en todo el siglo XX. Hoy conmemoramos el 99 aniversario del natalicio de ese gigante, pero no solo nos reúne aquí la fecha del almanaque, nos convoca la fuerza de su ejemplo, la huella imborrable que dejó en la historia de Cuba y de Venezuela, de la patria grande americana y del mundo, en los corazones de millones de hombres y mujeres que durante más de 6 décadas han seguido sus pasos con profunda lealtad y convicción revolucionaria, porque ha sido, es y será un verdadero forjador e inspirador de generaciones, como dice el título de nuestro evento. De construcción, de prosperidad, de pasos firmes en la liberación de nuestro pueblo, que nos permiten, bueno, 30 años después, poder estar aquí de pie, poder estar aquí victorioso y poder señalar un camino en un momento tan difícil, tan complejo de la geopolítica mundial. Las enseñanzas son múltiples, demasiado, en todos los aspectos de la vida, en todos los aspectos de la humanidad, siempre con un sentido humano, siempre con un sentido social, colocando al ser humano de primero, a las mujeres y a los hombres de primero, ante cualquier circunstancia. Más allá de los intereses que pudieran surgir en la diplomacia, generalmente uno se basa en principios, en intereses que defiende de las naciones. Fidel siempre fiel a los principios, la protección. En todas las materias nosotros pudiéramos encontrar maravillosos ejemplos de su creación, de su dedicación, de su esfuerzo, de su sacrificio, haber dado la vida, apostolado por la revolución, por la causa de la liberación, por la lucha contra el imperialismo, por la lucha contra el colonialismo, que son los mismos desafíos que tenemos hoy en día. Fidel Castro saluda el nuevo día, dejando más rumores de reguía por campos de gas y cañamelares y levantando pueblos escolares que nos saludan en la lejanía. Y cuando ponían que Fidel por siempre, con esa, lo veo lógico y lo veo también muy ilustrativo, el 100, el centenario, pero es un 100 de siempre, porque no nos vamos a quedar solo en el movimiento que estamos realizando para conmemorar su centenario, sino que es para mantenerlo vivo para toda la vida, para la posteridad. Hay que verlo cercano.
y cercano a la juventud, a esas nuevas generaciones. Fidel, cuando inició la revolución, era un joven, pero nunca se desligó de la juventud y siempre fue contando con ella a cada paso. Les toca a los historiadores hablar de otras etapas, pero yo hablaré de la mía, de la que me tocó vivir. Y los que recuerdan aquellos momentos tensos, pero también que nos sirvieron de luces, cuando se comenzaba la talla de ideas y todo el reclamo del pueblo, porque yo regresara junto a mi padre, junto a mi familia, porque regresara a la patria. En pocas tribunas se paró un secretario del partido, o que yo recuerde, creo que ninguna, de un municipio o una provincia, a hacer las palabras centrales. Por supuesto, siempre íbamos a tener las palabras del comandante, siempre íbamos a tener la enseñanza de él, pero no más ninguna autoridad política ni gubernamental. Siempre eran niños los que cantaban, los que alzaban sus voces, los que pedían el reclamo, niños que apenas tenían la propia edad que tenía yo en aquel entonces, de 5 años en adelante, incluso lo hicieron niños de menor edad. De nuestro país estaba poniendo ahí a esos niños a opinar y a hacerles reclamo por otro niño que desconocían. Y así lo hicieron nuestros niños. Así esas nuevas generaciones, que es la generación nuestra, empezó a vincularse con Fidel y con la revolución, y empezó a también ser parte de todo el proceso. Y bien les decía, para mí Fidel es una persona de una inmensidad tan abrumadora que nos impresiona, inmenso, con una barba tupida, blanca, con un traje verde impresionante. Oye, eso no le hizo ningún alivio a aquella situación porque impresionaba. Pero fue tan gentil en cómo se acercó a mí, y cómo saludó a toda la familia primero y me dejó para último. Y me dijo, ¿sabes que he oído mucho hablar de ti? Y entonces me regala un libro de la Edad de Oro y una caja de bombones. Y me dice, ten cuidado, no te confundas, te noto nervioso y te comas el libro y te leas la caja de bombones. Y empezó ahí, hay imágenes, pero ahí quedan las imágenes. Después se convirtió en un momento mucho más íntimo, que se desligó de todo aquel misticismo y todo aquel momento tenso, y me obligó a verlo como un amigo. Me obligó a verlo como un amigo porque no se mostró de otra forma nunca más. Siempre se mostró como un amigo, como un compañero y como un padre. Importante, que tenía mucho que ver con esto, de cómo hacer, y ayer también lo hacían, de cómo hacer que le llegue Fidel a los barrios, a los niños, en las escuelas, que eso tal vez acá en Venezuela incluso también puede estar fallando, ¿no? Yo creo que lo primero es hablarle en la casa. Tenemos que hablarle en la casa. Los que lo conocimos a través de una historia o los que lo conocimos en persona. Yo creo que la forma más linda de enamorar a alguien de Fidel es con estas historias íntimas que yo voy a tratar de contarles hoy, a la medida de que me vayas recordando. Y cuando estén enamorados de ellos, solo buscarán la historia. Y la historia le demostrará ese inmenso, ese gigante, ese caballo, como le decimos, ese comandante. Han admirado, pero hay que empezar por eso, por enamorarlo, con la historia que nos gusta a todos, con esa historia íntima, pícara. Hay que contar muchas más historias de Chávez y Fidel. Entre ellos, tuve el orgullo, el honor de compartir con los dos y ver esa picardía, ver esa amistad, ver cuán feliz se hacían el uno al otro. Cómo Fidel en cualquier reunión era una persona y Fidel con Chávez era otra totalmente distinta.
Entonces, ese es el Fidel que hay que contarle, ese es el Chávez también que hay que contarlo. Estamos celebrando a Fidel, pero nos sirve igual para los dos, porque no podemos dejarlo morir. Un mensaje que nos evoca eso, a no defraudarlo, a ser fiel a esa amistad. Y me disculpan si me emociono. Y es el que constantemente, cuando a veces los andares de la vida nos ponen en situaciones difíciles y demás, yo le envío a mi papá y le recuerdo, acuérdate que no puedes claudicar. Y es en el discurso del comandante, cuando condecora con la orden Carlos Manuel de Céspedes. He vivido momentos emocionantes a lo largo de mi vida revolucionaria. Puedo recordar el día inolvidable cuando me encontré con Raúl en Cinco Palmas. El 18 de diciembre de 1956 y reunimos 7 armas para reanudar la lucha. Cuando el 5 de enero de 1957, ya con un pequeño destacamento y 17 armas, al coronar una altura contemplé por primera vez, a pocos kilómetros de distancia, una elevada e inexpugnable montaña boscosa donde se iniciaba el corazón de la Sierra Maestra, que sería nuestro teatro de operaciones, y tuve la seguridad absoluta de que la victoria sería nuestra. Cuando el primer combate victorioso de nuestras armas en la madrugada del 17 de enero, cuando derrotamos totalmente con una pequeña pero aguerrida fuerza la ofensiva de 10.000 soldados de la tiranía, que concluyó el 5 de agosto de 1958 después de 70 días ininterrumpidos de combate. Cuando supe a finales de septiembre que el Che y Camilo habían llegado a las villas, después de recorrer más de 350 kilómetros por terreno llano, hostil e inhóspito. Cuando el 1 de enero de 1959 entramos en Santiago de Cuba, donde en el Moncada se iniciara nuestra primera acción armada revolucionaria, o cuando llegamos a Girón al anochecer del 19 de abril de 1961. Dejando de mencionar otros muchos acontecimientos inolvidables, en ninguna de las ocasiones mencionadas de nuestras luchas experimenté tan inmensa emoción como cuando al abrirse la puerta del pequeño avión que los trajo de Estados Unidos, después de tantos meses de batallar sin tregua, vi emerger a las 7:53 de la tarde del 28 de junio las figuras de Juan Miguel y Elian, un pequeño niño y un humilde padre cubano, a quienes muy pocas personas conocían hace apenas unos meses, volvían convertidos en gigantes símbolos morales de nuestra patria. En ese minuto pensé, cuán grande es nuestro pueblo, cuán invencible es una idea justa, cuán importante es creer en el hombre, cuán hermoso es luchar por grandes ideales, cuánta luz y felicidad puede emanar de un pequeño niño inocente para obsequiar al pueblo que estuvo dispuesto a morir por uno de sus más tiernos hijos. Y yo descubrí, por supuesto, en el año 2000 estuve en este acto de condecoración. A Fidel hay una frase de él que lo define: si salgo, llego; si llego, entro; y si entro, triunfo. Ese es Fidel. Era un hombre para el que no existían imposibles. Fidel abrió la puerta para pensar en un mundo mejor y posible. Nos enseñó con la práctica a superar las ataduras de los órdenes establecidos por el capitalismo. ¿Qué ha hecho Fidel para la humanidad? Sea estudiado, sea leído, sea conocido, sea entrañablemente reinterpretado como él siempre quiso, para que la moral, la ética, la defensa sea siempre nuestro honor, nuestra bandera. Obviamente, cuántos recuerdos yo no pudiera hoy compartir con ustedes, que habla de la grandeza humana, yo diría de uno de los líderes más importantes, entre los 5 o 10 más importantes de la humanidad
en los últimos 100 años. Y hasta acá lo que fue este evento de los 99 años del gran líder indiscutible de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, quien, bueno, por un año más fue celebrado en Venezuela, pero comienzan estos primeros tiempos para celebrar ese centenario que será en el 2026. Agradecida con toda la sintonía de todos ustedes y nos vemos próximamente. Chao.